Cerca del 40% del consumo energético en la Unión Europea es acaparado por las edificaciones. En los últimos años se han elaborado normativas para proteger el aire puro y limpio de las ciudades, muy ligadas a la arquitectura verde. La transformación de la ciudad de Singapur en una metrópolis limpia y sostenible es un claro ejemplo de iniciativa verde. Educando a la ciudadanía y creando nuevas leyes, el país asiático ha dejado atrás la contaminación de sus calles para incorporar la vegetación a todo tipo de espacios públicos. En Italia también se han visto casos de arquitectura verde en edificios. El Bosco Verticale fue creado en 2014 en Milán con más de 480 árboles y 11.000 plantas a modo de pantalla de vegetación. La Casa del Árbol, construida en 2012 y ubicada en Turín, también cuenta con cientos de árboles que crean un buen microclima, reducen el ruido y disminuyen la contaminación del aire. La arquitectura verde también llega a las oficinas de grandes multinacionales como Google o Apple. Apple Park, también conocido como The Ring en California, fue inaugurado en 2017. Sus 13.000 empleados trabajan en un espacio verde lleno de bosques, lagos y jardines, una idea que Steve Jobs presentó con el objetivo de trasladar a la edificación el diseño de los productos Apple. El arquitecto Jesús Boullosa nos aclara qué es la arquitectura verde y cómo está directamente relacionada con la eficiencia energética. Bueno, la arquitectura verde es una arquitectura alternativa y respetuosa con el medio ambiente, una arquitectura que utiliza materiales ecológicos y una arquitectura que intenta crear edificios con bajo consumo energético y sostenibles. Los edificios hasta ahora consumían muchísima energía, entonces las arquitecturas verdes salen como alternativa para solucionar estos problemas. Intentan hacer edificios de consumo casi nulo. Los edificios de consumo casi nulo se caracterizan porque tienen una gran eficiencia energética, porque consumen muy poquita energía, porque la energía que consumen la generan en el mismo edificio con fuentes alternativas y porque consumen muy poquito. Todo esto ya se está metiendo en normativa. En España, en el Código Técnico de la Edificación, ya a partir del año pasado, de junio del año pasado, ya nos obligan a que todos los edificios que hagamos o todas las rehabilitaciones que hagamos sean ya edificios ECCN, que son edificios de consumo casi nulo. Si bien Singapur Ciudad Jardín es uno de los mayores proyectos sostenibles a nivel urbanístico, Jesús cree que en Europa hay mucho más espacio y por tanto más posibilidades. Tan importante como la arquitectura, ¿no?, para una ciudad, para hacer una ciudad sostenible y limpia y no contaminada, es el planeamiento urbanístico. Entonces, Singapur era una ciudad muy sucia y muy contaminada. Gracias a un buen planeamiento urbanístico se logró que se empiecen a construir árboles y se empiecen a hacer plazas verdes por toda la ciudad. ¿Qué pasa? Singapur es un país muy pequeño, con muchísima población. Entonces llega un momento que se acaba el espacio para hacer verde en horizontal y tienen que buscar alternativas, como poner la vegetación en terrazas, como poner la vegetación en las fachadas de los edificios. ¿Qué pasa en Europa? Pues nosotros tendemos a hacer ciudades para las personas, ciudades donde hay grandes plazas, donde cada vez las aceras son más grandes y están llenas de árboles, donde hay grandes pulmones verdes que regeneran el aire y hacen un aire más puro. Ciudades en las que queremos también, o en las que ya se está haciendo edificios de consumo casi nulo, porque ya está en toda Europa, ya hay normativa para ello. Ciudades en las que no queremos que el coche tenga mucho espacio, no queremos hacer aparcamientos alternativos para que dejen los coches a las afueras de la ciudad, muy comunicados con el centro, mediante transportes alternativos, transportes eléctricos, buses eléctricos, trenes eléctricos, carriles bici, patinetes, para que el coche se quede fuera y que vengamos a la ciudad con medios muchísimo más respetuosos con el medio ambiente. Así contaminaremos menos, tendremos ciudades más limpias y tendremos ciudades para nosotros. Una arquitectura verde, eficiente, que usa la energía renovable para generar un consumo casi nulo, puede reducir la contaminación de las ciudades en Europa y en el mundo.